Bendiciones. Vamos a continuar con la grabación de nuestro siguiente episodio de Primera de Corintios, el episodio número 80. Vamos a hablar en estos momentos sobre la sexta parte en la cuestión de los dones espirituales. ¿Cuál es el valor de las lenguas? Es un valor relativo, capítulos 14 del 1 al 11. ¿Sí tienen valor? Sí, pero vamos a mirar lo que dice el párrafo. Capítulo 14 del 1 al 11, se los leo. Seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. El que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas, pero más que profetizaseis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. Ahora pues, hermanos, si yo voy a vosotros hablando en lenguas, ¿qué os aprovechará si no os hablare con revelación, o con ciencia, o con profecía, o con doctrina? Ciertamente, las cosas inanimadas que producen sonidos, como la flauta o la cítara, si no dieren distinción de voces, ¿cómo se sabrá lo que se toca con la flauta o con la cítara? Y si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Así también vosotros, si por la lengua no diereis palabra bien comprensible, ¿cómo se entenderá lo que decís? Porque hablaréis al aire. Tantas clases de idiomas hay seguramente en el mundo, y ninguno de ellos carece de significado. Pero si yo ignoro el valor de las palabras, seré como extranjero para el que habla, y el que habla será como extranjero para mí. Vamos a discernir, a sintetizar estas expresiones. El valor relativo de las lenguas, Pablo nos recomienda lo que dice en el versículo 1. Procurad alcanzar el amor. Cuando dice el texto, seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Vamos a concentrarnos en la primera sección. El amor mostrado por la persona que habla, por la persona que enseña, que profetiza, que dirige, cambia el propósito de los dones. El amor, no cambia el propósito, cambia la percepción. Si la persona tiene un don y no utiliza el amor, entonces los que lo escuchan van a tener un mal concepto de ese don que esa persona tiene, e incluido también de la persona. Pero cuando la persona que tiene el don lo usa en amor o con amor, entonces las demás personas vamos a cambiar a una percepción positiva de lo que esta persona nos esté diciendo. Evidentemente, ya sabemos que en el primer siglo las lenguas fueron consideradas, al menos por los corintios, las lenguas era la capacidad de hablar en idiomas conocidos sin haberlos jamás estudiado, sin haberlos jamás conocidos previamente. Entonces, las congregaciones del primer siglo apreciaron a las personas que hablaban en idiomas, otros idiomas, y que sabían, porque los conocían, que nunca habían estudiado, nunca habían ido a la universidad para estudiar lenguas. Sin embargo, hablaban en otros idiomas. ¿Con qué propósito lo hablaban? El Espíritu Santo tenía el propósito de que ellos lo hablaran para poder instruir a personas que vinieran o que hablaran solamente ese tipo de lenguaje para que se les pudiera enseñar. Un ejemplo, Pablo está en una comunidad griega en Corinto. Él habla hebreo, habla griego. ¿En qué idioma les va a hablar a los griegos de Corinto? ¿En hebreo? Claro que no, les va a hablar en griego. ¿Y cómo le va a hablar a los judíos cuando el judío no entienda todas las palabras griegas? Le va a hablar en hebreo. ¿Y cómo le va a hablar Pablo a algún español o algún inglés
que ande viajando también en Corinto en esos momentos? Bueno, les va a hablar en su idioma, les va a hablar en inglés, les va a hablar en español. ¿Significa entonces que Pablo estudió en la Universidad de Gamaliel también el idioma español o que también estudió el idioma inglés? No, pero lo aprendió milagrosamente. Esos son los dones. La capacidad de hablar lenguas aprendidas milagrosamente sin jamás haberlas estudiado. Pero lenguas significa idiomas bien conocidos que pueden ser interpretados. No la glosa que algunos, la glosolalia, algunas personas que hablan en algunos grupos religiosos, donde solamente tuercen los ojos y hablan amajanajarajadaba sabatini. Y ya con eso tienen amedrentada a la congregación porque dicen es que ese pastor habla lenguas. Eso no es hablar lenguas, eso es engañarlos para poder extraerles después el diezmo. Entonces, tenemos que diferenciar. Usted es un estudioso de las Escrituras, un estudioso serio. Entonces, tenemos que diferenciar las lenguas, idiomas bien conocidos en el primer siglo, a la glosolalia que practican ciertos líderes religiosos cuando hablan a sus gentes o a otras gentes y los entusiasman diciendo que hablan lenguas angelicales. No, no es tal. Es un método para engatusarlos. Escúcheme usted. Ahora bien, las lenguas en aquel momento de la historia en Corinto, si el que las presentaba no había o no las podía interpretar, hablar en lenguas extranjeras era peligroso. ¿Por qué? Porque nadie puede entender. Si nadie sabe, entonces no puede entender. Si nadie conoce o no les hablan, no les interpretan las lenguas en las cuales esté hablando el que esté enseñando. Por eso la atmósfera, el ambiente de los servicios públicos de la comunidad de Corinto fue casi la de un circo. ¿Cómo la de un circo? Sí. Violaron ellos la voluntad de Dios. No usaron las lenguas para transmitir conocimiento, sino que cada uno hablaba y gritaba en inglés, otro gritaba allá en español, otro gritaba allá en francés, otro en griego, otro en portugués, y todo mundo expresaba que tenía don de lenguas. ¿Cuál era el propósito? Pues simplemente lo que ganaban era la burla del pueblo. Cuando decían eso, parecen locos. Todos se hablan y nadie se entiende. Bien, esto es importante. El amor, en una expresión idiomática diferente, cuando se traduce ese idioma, el amor se muestra cuando la persona está traduciendo, porque lleva o conlleva el propósito de que las personas que están escuchando entiendan lo que se les diga. Eso es lo más interesante. Dice el versículo 2, el que habla en lenguas no está hablando a los hombres, sino a Dios. No me malinterpreten, no es que la persona tenga comunicación directa con Dios, es porque Dios es políglota, así que Dios puede entender cualquier lengua que se le hable, incluso si la persona no habla y solamente el espíritu emite gemidos, sonidos que no se entienden, pero Dios entiende los sentimientos del alma. Dígame usted, cuando usted y yo estamos afligidos, ¿cómo nos expresamos? ¿Qué es lo que sale del fondo de nuestro ser en nuestros momentos de aflicción? A veces salen palabras bien articuladas, a veces solamente sale el ay que expresa el dolor, el sentimiento. ¿Entiende Dios ese lenguaje que expresamos con el sentimiento que tenemos? Claro que sí, Dios es políglota, Dios entiende todo. Entonces esa frase del versículo 2 tiene que entenderse de esa manera, que cuando en el primer siglo una persona hablaba en lenguas y no había quien interpretara, pues realmente el único que iba a entender es Dios. Porque incluso el texto dice, versículo 2, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu está hablando misterio, está hablando cosas escondidas. ¿Por qué está hablando cosas escondidas? Pues nadie le entiende, pero Dios sí las entiende. Entonces, la cuestión aquí es que el idioma de las lenguas del primer siglo, los idiomas conocidos que hablaban los apóstoles u otros expositores de la palabra, que lo habían aprendido milagrosamente, sí fueron bien apreciados en las congregaciones, sobre todo vamos a decir también en Corinto. Lo que no estaba correcto es
que cada quien quisiera jactarse, enorgullecerse del idioma que estaba hablando en esos momentos y entonces se produjera un caos en el servicio religioso cuando todos hablaban y gritaban en idiomas diferentes diciendo, hey, yo tengo mensajes, diciéndolo en inglés, diciéndolo en francés, diciéndolo en español, cuando los griegos no lo entendían. Eso era lo incorrecto, lo ilógico. Incluso en el versículo 1, Pablo está diciendo que procuren los dones espirituales, pero sobre todo, y noten la frase que dice, que profeticéis. La palabra profetizar en estos contextos se tiene que entender, debe de entenderse como que enseñen, que eduquen, que ilustren. No se trata de adivinar el futuro o decir cosas que en el futuro van a suceder. No en este contexto. Aquí se trata de la enseñanza, que la enseñanza-aprendizaje, el conocimiento transmitido a personas que necesitan conocer. Y aún más, en el versículo 2, versículo 3 dice, el que profetiza habla a los hombres, y noten ustedes cuál es el propósito del que está hablando en profecía, o sea, que está enseñando. Dice, es para edificación, para exhortación y para consolación. Entonces, la congregación de Corinto necesita ser educada, instruida, con propósitos bien definidos, para que se edifique, que aumente su conocimiento, para que exhortarlos es animarlos a cambiar de conducta, para consolarlos cuando acaso están sufriendo o no entienden el cambio de ser gentiles a ser cristianos, no lo entienden todavía totalmente. Se les va a consolar porque en el mundo pagano no se les hablaba acerca de la vida eterna, se les hablaba acerca de que terminaba su vida física y terminaba todo para ellos. Y ahora en el cristianismo se les dice no. En el cristianismo tú cuando mueras, tu espíritu estará ya sea en la presencia de Dios o fuera de la presencia de Dios, pero tu espíritu va a vivir eternamente, cosa que antes muchos incrédulos, muchos gentiles no sabían, desconocían. Entonces, por eso la enseñanza conlleva, versículo 3, estos propósitos, para edificarlos, para exhortarlos y para consolarlos. Ahora, ¿a quiénes va a consolar y a quiénes va a edificar? Por supuesto, vamos a ver el versículo 4 dice, el que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica, pero el que profetiza, o sea, el que enseña, edifica a la iglesia. Así que otra vez, si usted quiere jactarse en la congregación hablando en un idioma extraño que la gente no va a entender, pues usted mismo, si quiere hablarlo así, se va a estar edificando a sí mismo. Lo puede hacer en silencio, hablándose a sí mismo en el idioma que usted conoce. Pero a la iglesia, cuando usted profetiza en el idioma, o ya traducido al idioma que la congregación conoce, usted está edificando a la iglesia. Versículo 4. El que profetiza, tradúzcase, el que enseña, el que ilustra, el que orienta, el que da educación bíblica, está edificando a la iglesia. Versículo 5. Así que, dice Pablo, quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas, pero más que profetizaseis. Noten lo que Pablo está diciendo. Él quisiera que todos los cristianos de Corinto tuvieran el don de hablar distintos lenguajes, distintos idiomas. Pero lo que más quiere Pablo es que profeticen. ¿Por qué el don de la profecía? Miren, para los que están escuchando que no conozcan mucho de la Biblia, el propósito inherente de la transmisión de estos dones maravillosos en el primer siglo era la expansión de la iglesia, la expansión del evangelio, la enseñanza del evangelio. Entonces, mientras más capacitado estaba un cristiano conociendo todo lo referente a nuestro Señor Jesucristo, a la historia del Antiguo Testamento de los judíos y para exponer adecuadamente, todos ellos deberían de tener el don, la capacidad de transmitir el conocimiento. Recuerden que no todos tenemos el don de transmitir el conocimiento. Mucha gente podemos adquirir el conocimiento, pero la gran mayoría adquirimos el conocimiento para nuestro solaz, para nuestro beneficio. Pero muy pocos tienen el don de retransmitir eso que han aprendido a otras personas para que a su vez esas personas lo aprendan y también puedan retransmitirlo. En el primer siglo, la cuestión de la evangelización era bastante importante. Apenas se está iniciando la iglesia, se está expandiendo. Entonces, mientras más evangelistas existiesen, más probabilidades había de que creciese más el número de creyentes por todo el mundo greco-romano. En la actualidad es lo mismo. En cada congregación
podrá existir excelentes oradores, excelentes predicadores, excelentes hermanos que presentan grandes mensajes. Pero si no hay ningún hermano que salga a evangelizar, que convierta personas, que las convierta, que se conviertan en seguidores de Cristo, no sirve de gran cosa. Esa congregación con el paso del tiempo va a morir porque no hay nuevos miembros convertidos. Entonces la evangelización sigue siendo tan importante ahorita como lo era en el primer siglo. La expansión del evangelio, la preparación de personas capaces de enseñar el plan de salvación a otros. ¿Sabe usted cómo enseñar el plan de salvación si usted ya es cristiano? Si no lo sabe, lo invito a que vea mis videos que se llaman Moctezuma Plan de Salvación. En 27 o 37 lecciones enseño de la misma manera como yo he enseñado constantemente cómo evangelizar a una persona, cómo hacer que una persona se convierta. Recuerden, nada más transmitimos el conocimiento, pero en realidad quien va a convencer a la persona va a ser Dios. Dios va a ser quien va a convencer a la persona de que se convierta en cristiano. Nosotros nada más transmitimos el evangelio. Vea usted esos videos y usted aprenderá una manera, una técnica, no es la única, pero una manera de evangelizar. El método se llama método gráfico pictórico. Es fácil de explicar, es fácil de entender. Bueno, continuamos. Así que en el versículo 5 dice así, que quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas, pero más quisiera que profetizaseis. Porque mayor, y noten ustedes aquí la jerarquía, no una jerarquía para imponerse, sino simplemente en cuestión de valor para Dios. Porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas. ¿Nota usted esta calificación que Pablo está diciendo? Para Dios es muy importante aquella persona que enseña, que profetiza, mucho más que aquel que pueda hablar en un idioma que no es traducido. A no ser, dice el párrafo 5, que las interprete para que la iglesia reciba edificación. Entonces, notemos nuevamente la cuestión importante. Sí puede hablar en lenguas, pero tiene que interpretarlas porque lo que se persigue es la edificación de la congregación. Es el aumento en conocimiento, el aumento en sabiduría, el aumento en fe de la congregación que está recibiendo la enseñanza, o válgase decir, la profecía, en la interpretación de enseñanza, no en la interpretación de adivinación de eventos futuros. Ahora pues, dice el versículo 6, hermanos, si yo voy a vosotros hablando en lenguas, ¿qué os aprovechará si no os hablare con revelación o con ciencia o con profecía o con doctrina? Nada aprovecha, podemos responderle a Pablo. O sea, es superior la enseñanza cuando es traducida. O sea, se puede hablar en lenguas, pero tiene que haber traducción, con el propósito del versículo 6 de que la persona obtenga una revelación, obtenga conocimiento, obtenga doctrina, bien explicado. Entonces, lo que los dones dieron a la iglesia por diseño fue la edificación. ¿Notaron ustedes cómo se está repitiendo constantemente la frase para edificación? Entonces, ese es el diseño de la transmisión del conocimiento, la edificación de los miembros de la iglesia de Cristo. Versículo 5 incluso se menciona que no debe de hablar en lenguas a menos que las interpreta, porque mayor es la persona que enseña que la que habla en lenguas sin interpretación. Entonces, versículo 5, las lenguas son apreciadas en Corinto, pero son más apreciadas cuando había interpretación. Porque si no había interpretación, ¿qué cosa provocaba el hablar en lenguas en la congregación de Corinto? Provocaba confusión, provocaba problemas. Por eso, el factor de la confusión se explica en los versículos que siguen. Cuando Pablo habla acerca de trompetas, déjenme ver el versículo 7, dice, ciertamente las cosas inanimadas que producen sonidos como la flauta o la cítara, si no dieren distinción de voces, ¿cómo se sabrá lo que se toca con la flauta, con la cítara? Entiéndase aquí distinción de voces, vamos a decir la cítara, la flauta, la trompeta, en tonos, diversidad de tonos. Usted puede tocar una flauta, pero si no sabe manejar los tonos, los sonidos que salen no son agradables. Pero si usted conoce
los tonos musicales en la flauta y utiliza esto adecuadamente, entonces se va a oír agradable lo que usted hable con la flauta. Si usted sabe de trompetas y cuando la trompeta usted utiliza todos los botones para producir los tonos adecuados, usted va a producir melodía, que es algo agradable. Pero si usted solamente, como los niños chiquitos cuando tocan el órgano, tocan estos instrumentos, les dan un manotazo, sí sale sonido, pero el sonido no tiene significado. Es lo que Pablo está mencionando aquí en este versículo 7. ¿Cómo se sabrá lo que se toca con la flauta, con la cítara? Y si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Pablo utiliza la metáfora, versículo 8, de las trompetas que se utilizan para alistar a los soldados a que se preparen al ataque o que retrocedan o que saluden. Ustedes y yo, los que somos mexicanos, entendemos el sonido de las trompetas cuando se hace el toque de bandera en las mañanas en las escuelas primarias, por ejemplo, o en los cuarteles. Y conocemos la mayoría de los sonidos que los trompetistas utilizan. ¿Cuándo se da? ¿Qué sonido se da para indicar saludar? ¿Qué sonido se da para indicar otra acción? Los soldados en las épocas en que no había las comunicaciones como actualmente hay, oían las instrucciones por medio de los trompeteros. Así que los generales estaban observando la batalla y por medio de trompetas, observando la batalla, anunciaban retirada o anunciaban avance o anunciaban precaución, lo que ellos quisieran anunciar. Así que lo que Pablo está poniendo como ejemplo son estas metáforas de que si no se entiende el sonido de una trompeta, ¿quién se va a preparar para la batalla? Y luego dice, concluye el versículo 9, así también vosotros, si por la lengua no diereis palabra bien comprensible, ¿cómo se va a entender lo que decís? ¿Cómo se va a entender lo que diga un extranjero si no hay quien interpreta? El extranjero entenderá lo que dice y estará hablando al aire. Dios lo entenderá, pero no las personas que lo están escuchando en la tierra. Por eso, dice el versículo 10 y el 11, dice, tantas clases de idiomas hay seguramente en el mundo y ninguno de ellos carece de significado. Es otra aplicación para que entendamos que la glosa de la cual habla Pablo aquí en el capítulo 14 no es una glosa inentendible, es idiomas bien conocidos los que se hablaron en el primer siglo y que Pablo está mencionando aquí que hay muchos idiomas en el mundo. Verso 11, aquí viene el problema. Si yo ignoro el valor de las palabras o la traducción, seré como un extranjero para el que habla y el que habla será como extranjero para mí. Así que entendamos, el don de lenguas, así como se presentó en Corintios, se trataba de hablar idiomas que eran bien entendidos por aquellos que lo hablaban. ¿Podía Pablo hablar en idioma persa? Podía hablar en idioma persa para beneficio de los viajeros persas que en ese momento se presentaran en la congregación. Podía hablar Pablo en idioma inglés, lo podía hacer para beneficio de los viajeros que venían de Europa, que hablaran inglés y que estuvieran en esos momentos en Corinto. Podía hablar en idioma latín, lo podía hablar para beneficio de los viajeros que eran romanos totalmente y que solamente hablaban el latín, que no hablaban el griego. Así que entendamos, las lenguas son idiomas conocidos. Si usted ha ido a algún lugar religioso en donde alguna persona está mencionando esa glosolalia inexplicable, inentendible, mejor retírese. No se está usted edificando, porque eso no es lenguas, eso es engaño para la gente. Ahora, si el que está hablando en inglés y está otra persona traduciendo, quédese. Usted puede entender lo que se está diciendo. Digo, quédese en el sentido de obtener entendimiento en esos momentos. En el próximo video vamos a dialogar acerca de otras calificaciones para las lenguas y el orden en las lenguas. Con esto es suficiente para este episodio. Bendiciones y que la pase bien.